Queremos encontrar la solución real de la ecuación x al cubo igual a negativo 64. Entonces, para resolver x, tendremos que deshacer el cubo en x. Lo que significa que una forma de resolver x será sacar la raíz en cubos de ambos lados de la ecuación. Entonces tendríamos la raíz cúbica de x cubicada es igual a la raíz cúbica equals e cube root de negativo 64. En el lado izquierdo, la raíz cúbica de x cubicada es igual a solo un factor de x porque la raíz cúbica deshace el cubo. Y en el lado derecho, vamos a simplificar la raíz cúbica del 64 negativo. Si no reconocemos el 64 negativo como un cubo perfecto, lo que podemos hacer es observar la factorización prima del 64 positivo y luego trabaje con los signos para que el producto sea negativo 64. Así que primero encontremos la factorización prima de 64 positivo. 64 es igual a 8 veces 8 porque 64 es un perfecto. Cuadrado, 8 es igual a 4 por 2, 2 es primo. Y 4 es igual a 2 por 2. and 4 is equal to 2 times 2. Entonces observe que 64 positivo es igual a 6 factores de 2. Of 2, Y debido a que estamos buscando un cubo perfecto, observe cómo si emparejamos los dos, tenemos 3 grupos donde cada grupo tiene 2 factores de 2. Y por lo tanto sabemos que 64 es igual a 4 veces 4 veces 4, lo que equivale a 4 cubos. Entonces positivo 64 es un cubo perfecto. Y luego, desde aquí, porque estamos tratando de encontrar el cúbico de 64 negativo, observe cómo si hiciéramos que cada uno de estos factores fuera negativo. Tendríamos 4 veces negativo 4 veces negativo 4 veces negativo, y al multiplicar si tenemos un número impar de negativos, el producto es negativo y por lo tanto negativo 64 es un cubo perfecto. Es igual al cubo de 4 negativos. Entonces podemos escribir el lado derecho como la raíz cúbica del cubo negativo de 4, y nuevamente la raíz cúbica se deshace. El cubo y tenemos nuestra solución x es igual a 4 negativos. Verifiquemos nuestra solución en la ecuación, sustituyendo x por 4 negativos, tendríamos el cubo de 4 negativos igual a 64 negativo, lo cual es cierto. Verificar nuestra solución es correcta. En la celda de respuesta solo ingresamos 4 negativos. Pero resolvamos esta ecuación nuevamente no usando un radical, sino un exponente racional. Entonces, comenzando de nuevo con la ecuación original, tenemos x al cubo igual a 64 negativo. Recuerde que la propiedad de poder de los exponentes nos dice que si tenemos a elevado a la potencia de m, elevado a la potencia de n, esto es igual a elevado a la potencia de m veces n. Por lo tanto, otra forma de deshacer el cubo aquí sería elevar ambos lados de la ecuación a la potencia recíproca de 3, o al tercio de potencia. Entonces, si eleva ambos lados de la ecuación a la potencia de un tercio, también podemos resolver para x. Observe que en el lado izquierdo, tenemos potencias para potencias, así que multiplico los exponentes 3 veces un tercio es 1 y x al primero es solo x. En el lado derecho, tenemos 64 negativos elevados a la potencia de un tercio, por lo que si quisiera, ahora podríamos escribir el exponente racional como un radical donde el denominador nos dice el índice para que tengamos la raíz cúbica del negativo 64 y el exponente. En el negativo 64 sería 1, así que podemos dejar eso. Y al igual que antes tenemos x es igual al cúbico de 64 negativo, que ya sabemos es igual a 4 negativo. Entonces podemos resolver esta ecuación usando radicales o exponentes racionales. Espero que hayas encontrado esto útil.